El derecho del trabajo tiene tres finalidades. Una es el equilibrio entre los factores de la producción, capital y trabajo. Eso nos lo enseñan a todos en todas las universidades. Pero hace mucho tiempo se hizo la cara a un lado, se volteó a otro lado y se les olvidó que el derecho del trabajo tiene dos finalidades más. La protección del trabajador en su salud, en sus condiciones concretas de trabajo y, ojo, la protección de la familia del trabajador. Si uno hace una lectura cuidadosa de la ley, están implícitos en sus contenidos esas cuestiones. Y el voltear la cara hacia otro lado significó olvidarse de reivindicaciones fundamentales de los trabajadores. De 1977 al año 2000, el salario mínimo se depauperó en un 80%. Cuando el salario mínimo debería de alcanzar para el sostenimiento de una familia, no de un trabajador, hoy en la actualidad ni siquiera alcanza para el propio trabajador. Pensar que un trabajador gane lo que ganaba en agosto de en el año de 1977, en salario mínimo, equivaldría a 450 pesos más o menos de ahora. Y no lo tienen. Han existido grandes esfuerzos, pero todavía estamos en deudas. Durante 40 años sistemáticamente se depauperó las condiciones de trabajo de los trabajadores para ser competitivo, bajo el argumento de que era la forma de hacer competitivo a México respecto de la emergencia de China y de otros países emergentes en las economías mundiales. El costo fue durísimo, tan durísimo que Estados Unidos estimó que estábamos haciendo una competencia desleal y presionó en 2016 para que se hiciera la reforma laboral que hoy tenemos en marcha. Esa presión internacional se juntó con ciertas reivindicaciones de sectores progresistas de este país que empatan con la necesidad de reivindicar las justas reclamos de los trabajadores toda su vida. Entonces, yo creo que sí, diálogo social, pero sin voltear la cara hacia otro lado. En México se sobreexplotó la fuerza de trabajo durante muchísimos años. Se sentó los principios de ganancia de este país a partir de explotar a los trabajadores y no de impulsar su formación, educación y por lo tanto no hay productividad, como bien lo decía la compañera hace unos momentos. Falta capacitación y no se da, ¿o no? Entonces, en 1906 el Partido Liberal Mexicano reivindicaba la jornada de 8 horas y seguimos con ella todavía vigente. Por favor, compañeros, hace 115 años se está hablando de esta jornada. Entonces, una de las cuestiones esenciales. Reformar, por supuesto que es una cuestión. El problema, yo creo que hay un cierto consenso en que sí. El problema es cuándo y cómo. Ok, ¿cuándo? Bueno, mi opinión personal es ya. ¿Sí? ¿Algún plazo de gracia? Sí. ¿Cuánto? Para mí, 1 año. ¿Para qué? Con una obligación incorporada en la ley. Capacitación de los trabajadores en todas las empresas para que incrementen su productividad. Está internacionalmente aprobado que a menor jornada, con capacitación adecuada, la productividad se incrementa por arriba de la que existía antes. Hay estudios que lo prueban, pero profusamente. Entonces, esa es una cuestión que debemos tener muy en cuenta. Sí. Uno de los grandes problemas que tenemos en el país es que entran en vigor leyes maravillosas y no tienen eficacia práctica. Por varias razones. O no se les dota de presupuesto suficiente, o no se les dota de las instituciones suficientemente fuertes. En este país se requiere una inspección del trabajo poderosísima, profesionalmente formada, que de veras garantice que todo va a ser revisado. En el sexenio anterior no se hizo una sola inspección para verificar la subcontratación. Este país vivió impunemente de la subcontratación y de los contratos colectivos de protección durante muchísimos años. Todo el mundo volteábamos la cara para otro lado. Yo creo que esto se tiene que acabar. Y una de sus reivindicaciones fundamentales es empezar a legislar sobre las reivindicaciones esenciales, estructurales, que el derecho del trabajo moderno exigen. Jornada de 40 horas. La mayoría de los países están discutiendo si 40 o menos,
y nosotros estaríamos discutiendo 48 o menos, cuando debe haber sido una discusión de hace 40 o 50 años, como bien lo decía el senador, pero discutirlo y votarlo entonces, no ahora. ¿Qué otras cosas deberían de discutir? Para que la ley sea eficaz, requiere limitar el fenómeno de las horas extras, para evitar las jornadas extendidas de, bueno, 8 horas, 5 días, pero te quedas un día más y te quedas más horas diarias. Creo que ha sido una peligrosísima trampa que las primeras 9 horas corran a favor del, el patrón le corresponda aprobarlas y las demás el trabajador. Cuando un trabajador labora 15 o 16 horas a la semana, las otras 7 no las pagan porque nunca las va a aprobar en un solo juicio. No las va a aprobar. No tiene manera el trabajador de probar esas horas extras. Y entonces se les explota y trabajan gratuitamente o por salarios como quieren. Estamos en un momento muy complicado y ya con esto termino, perdón. La tecnología está comiéndose el trabajo. Si no capacitamos como el eje central de la productividad y de la oportunidad para el trabajador, para el trabajo, disminuyendo la jornada de trabajo para generar más plazas para trabajadores, la crisis social va a ser profunda. Entonces, no solamente es un problema de si gano o pierdo yo empresa, sino si gana México o no en términos de crisis social o no, de seguridad para el trabajador, de salud para el trabajador, de costos de mantener sistemas de salud para trabajadores que no le cuestan al patrón. Bueno, le cuestan las cuotas de seguridad social, pero el costo es inmenso. En otros países, patrón que no da capacitación, no le cubre el seguro social nada. Tiene que demostrar que dio la capacitación para que acceda el trabajador a la seguridad social. Y aquí no, aquí lo inscriben y se olvidan de él. Medidas de seguridad, quién sabe, puede ser, es posible a lo mejor. Sí, mi pymes y todo eso estoy de acuerdo, hay que discutirlo, pero no volteemos la cara. El panorama es mucho más amplio que decir productividad. Es hablar de seguridad social, es hablar de salud, es hablar de dignidad para el trabajador.